Amables televidentes, en la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del doctor Daniel Beltré. Él es de la dirección, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, un dirigente de larga data, un prestigioso abogado. Muy buenos días, Daniel, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón, muchas gracias. Esperando conectarnos en algún momento con Ana Patricia, pero la conectividad a veces es un problema y la virtualidad no es tan sencilla. Así es. Daniel, la Junta Central Electoral anunció que la semana próxima se pronuncia con el tema de la posición de los partidos, que implica también la distribución de los recursos. Yo, que no soy abogado, me pregunto, después que un cuerpo como ese se pronunció, aún con un voto disidente muy bien ponderado de los miembros, de la doctora Fernández, ese cuerpo va a echar atrás. Si yo no recuerdo precedentes de situaciones de esa naturaleza. Bueno, en la subcultura popular, eso de dar el brazo a torcer sí, es rarísimo, es una especie. Pero lo cierto es que en los anales judiciales y administrativos hay mucha presencia de retractación. De manera recurrente, los intérpretes de la ley y también en sede jurisdiccional los jueces, en ocasión de los recursos de reconsideración o retractación, suelen rectificar, poner en marcha procesos de rectificación de sus decisiones, de sus dictámenes. Aquí ocurre también, Yo puedo contar muchas experiencias sobre ese particular. Hay gente que no, que con la verdad en los ojos ahí deciden reafirmarse en un mundo de ilogicidades que luego el propio principio de realidad denuncia. En este caso, la Junta ha cometido un error, sin lugar a dudas. Es gente a quienes conozco. El presidente de la Junta es un amigo de años y es gente a quienes le atribuyo niveles de civilidad suficientes como para poder rectificar y mostrar a la República, testimoniar ante la República que es posible siempre enmendar errores. ¿Y cuál es el error? ¿En qué se tiene que convocar? Bueno, el artículo 61 de la ley electoral tiene un contenido, como toda disposición legal, un supuesto jurídico. Para los fines de distribución de los recursos, básicamente se refiere, ¿verdad?, a la base imponible para esa asignación. El total de los votos válidos que se han obtenido en el último proceso electoral, si rebasa la tasa de un 5%, entonces eso permite concurrir a un determinado porcentaje en la distribución de esos recursos. Pero no dice nada más. El texto entonces es insuficiente. Pero no es que el texto es insuficiente porque ahora el legislador ha puesto en marcha un proceso de formación de la ley irregular, que sí, es insuficiente porque las insuficiencias, ambigüedades, oscuridades y contradicción en los textos legales son tan viejas como la ley misma. Ese fue un punto de discusión severo en el momento en que se aprobó el Código Civil llamado Código Napoleónico. Portalí, uno de los grandes pensadores del derecho romano germanista, vino a traer la solución. El artículo 4 de ese código es hechura de su pensamiento. Y dice, bueno, en presencia de ambigüedad, insuficiencia u oscuridad de la ley, el juez no puede negarse a construir una decisión ante el conflicto, porque incurriría en denegación de justicia. Él tiene que hacer una decisión. Ahora, esa decisión, ¿cómo la forja el juez? Conforme a sus experiencias, a sus instintos, a sus vocaciones, a precedentes. Bueno, la palabra precedente en este mundo romano-germanista no es correcta, sino en base a sentencias de principios o en base a sentencias equívocas. Es decir, ¿cómo es que el juez aborda la solución? Perdón, la ley nos dice que se suman dos elecciones. No lo dice. Se saca un promedio. No lo dice. Una media. No lo dice, y eso es una insuficiencia. Entonces hay que ir al artículo 4. El artículo 4 dice, bueno, el juez, esa es la información
Esa es la información es el fundamento del artículo. Cuando te lees los discursos de Portalí, te das cuenta que el juez tiene que apelar a los principios generales del derecho para construir su decisión, no a vocaciones subalternas, ni a instintos personales. Entonces, aquí lo que ha primado es la construcción de un texto en ausencia de autorización. No hay autorización. Y el intérprete de la ley no es un hacedor de derecho. No es un hacedor de derecho. Cuando el proceso de interpretación es difícil porque se encuentra con estas vicisitudes, entonces él tiene que apelar a principios como el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de favorabilidad, de razonabilidad, el principio de proscripción de la arbitrariedad, el principio de igualdad, de equidad, de justicia. Tiene que apelar a esos principios y echando mano a esas herramientas, entonces construye la respuesta, porque aquí lo que se discute no es el poder reglamentario de la Junta, que lo tiene. Eso no es lo que se discute. Lo que se discute es la competencia que se autoatribuye, autoarroga para hacer de ese texto, darle a ese texto un horizonte que el legislador no le ha querido dar. Y donde el legislador no distingue, el intérprete no puede distinguir. Entonces, es una vicisitud, ¿verdad?, que riñe con la espiritualidad toda de la Constitución de la República y con lo que se ha dado en llamar el bloque de constitucionalidad, integrado por una serie de convenios, instrumentos, ¿verdad?, supranacionales, convenciones, que una vez intercambiados las ratificaciones entre los estados signatarios, pasan a formar parte de la Constitución misma. Porque la Constitución, contrario a lo que creen algunos expertos, no es un texto cerrado, no es la suma de sus artículos, es también eso más estos instrumentos. Y la generalidad de esos instrumentos consagran esos principios para que los juzgadores, los intérpretes de los procesos de aplicación de la ley, los tengan presentes. No importa que el conflicto que se examine comporte la protección de un derecho fundamental o no. No importa la materia. Puede ser electoral, puede ser comercial, puede ser penal. No importa la materia. Y no importa ante qué jurisdicción se esté sometiendo a interpretación la norma. No importa, son principios rectores que transversalmente tocan toda la actividad de interpretación de la norma. Daniel, y si aún con todos esos argumentos la Junta decide ratificar su decisión, ¿hay alguna otra instancia donde pueda acudir la fuerza del pueblo? Claro. El recurso de reconsideración o de retractación obra en sede administrativa en este caso. Es decir, procura devolver la discusión al propio organismo, decirle, miren, reconsideren sus ponderaciones. Si existen elementos de probanza, lo que echan mano, bueno, miren, reexaminen, hagan una evaluación integral de todo esto, porque la referencia que están construyendo constituye sin lugar a dudas un malísimo ejemplo para la República y además una laceración, lastima severamente el derecho al sufragio. Lo lastima severamente, porque no se trata de una ofensa al derecho invocado por fuerza del pueblo. Ya hablamos de 22 partidos, es decir, es al sistema de partidos, de manera que reconsiderar sería de mucha utilidad. Entonces, para responder, existen otras instancias a las que obviamente habremos de recurrir ante la eventualidad, ante el imponderable, que no lo creo, de que la Junta decida mantener tosudamente una posición que ha sido construida contra ley. Quería saber ahora mismo cuáles son los planes que tienen ustedes como partido, como tercera fuerza, en estos momentos, qué están haciendo, de qué forma quizás están cooperando o poniendo su granito de arena para poder ayudar a la situación en la que se encuentra actualmente el país y el mundo con esta pandemia. Gracias, Ana Patricia. Ojalá pronto podamos superar, ¿verdad?, estos procesos tecnológicos. Dios mediante. Nos acercan y nos separan también. Sí. Bueno, totalmente. El
el Partido Fuerza del Pueblo, a través de su mejor vocero, el presidente Fernández, ha puesto a disposición del gobierno dominicano y sobre todo en ocasión de haber pensado en un pacto nacional, el presidente Abinader, la industria, la inteligencia de este partido. Y desde el principio hemos creído y creemos aún hoy que es salvador, ¿verdad?, poner en marcha un proceso de construcción, de oposición constructiva. Construir una oposición tolerante, una oposición razonable, inteligente, que coadyuve a manejar de mejor modo todos estos inconvenientes que afronta la humanidad y de manera particular que afrontamos nosotros los dominicanos. Pero hará mucha falta la voluntad del gobierno, es decir, tú dejas entrar a tu casa a quien tú le abres las puertas. Hasta ahora nosotros hemos tenido una relación inobjetable, una comunicación, digamos, fácil con el gobierno. El presidente Fernández ha definido con la mejor de las palabras al presidente Abinader. Es un hombre decente, con quien se puede conversar, pero desafortunadamente no siempre los entornos entonan con las vocaciones de los mandatarios. Y entonces aquí, sin lugar a duda, hay una desconexión que hace crisis a la hora de construir respuestas nacionales para enfrentar los problemas, sobre todo que en el orden de la salubridad examina actualmente y afectan a la República. El presidente Fernández, por ejemplo, le ha pedido al gobierno transparentar, permitir que el pueblo ejerza el derecho a saber en relación con los planes que tiene para la campaña de vacunación. Y han hecho mutis. Lo que han dicho básicamente que se utilizará el padrón electoral para, bueno, eso deja pendiente una serie de respuestas a múltiples interrogantes. Se le ha pedido recientemente que den cuenta de cuándo llegan las vacunas propiamente dichas y entonces en manos de quién llegan. Y lo que se ha respondido es que se monopolizará la transportación, la administración de la vacuna en manos del Estado, que se impedirá que el sector privado pueda de alguna manera participar en este proceso. Pero nos parece bien, ahora eso tiene que ser explicado, y desde aquí aprovechamos la oportunidad para pedir una explicación, de manera que nosotros estamos firmemente dispuestos a colaborar porque no hay otro consejo que ponga en nuestras manos la circunstancia que no sea colaborar abierta y honradamente, pero eso tendrá las restricciones que el propio gobierno quiera ponerles. En los pocos minutos que nos queda de este bloque vamos a hablar del Congreso. Quedan pocos días ya para que terminen las discusiones, ¿no?, en las mesas temáticas y entonces luego vendría ya la elección de toda la estructura del partido. Sí, el Congreso inició con mucha fuerza, son 17 mesas temáticas y suman cerca de 10.000 dirigentes los que interactúan en la construcción de este proceso de pensamiento. Se celebraron lluvias de ideas para discutir, digamos, las misiones fundamentales de esa mesa. Yo, por ejemplo, soy el coordinador de política nacional y justamente rol de oposición. Entonces ahí se celebraron lluvias de ideas, luego se celebraron foros temáticos con personajes entendidos en el tema. Recuerdo que tuvimos, entre otros pensadores, a Rafael Julián, por ejemplo, a Pablo Mariñez, discutiendo esto con una mesa integrada por poco más de 600 miembros activos, plenos y presenciales. Y así cada una de las mesas. Terminada, ¿no fue virtual? Sí, fue virtual. Ese fue un proceso virtual, pero exitoso, una concurrencia altísima. En la generalidad de los casos superó el 70 y el 80% la participación. Esa fue la media de la participación. Y entonces, concluido ese proceso de aprobación de propuestas, al que hubimos de abordar inmediatamente, se había designado una comisión de estilo para
redactar de manera comprensible, hacer correcciones tipográficas, sintácticas, morfológicas, por decir algo, emparentar todo eso con los mandatos de la ley, con los principios que nosotros defendemos como partido. Y una vez la Comisión de Estilo terminó ese trabajo, regresó a las mesas temáticas para agotar la fase en que nos encontramos ahora, que es una fase de discusión sobre ese contenido. Y luego viene la plenaria, que terminará en el mes de marzo. La plenaria tendrá por finalidad votar esas propuestas, votarla en un sentido u otro, votarla. Y de ahí resultarán los documentos que darán cuenta, hablarán, testimoniarán en lo adelante las líneas políticas generales de Fuerza del Pueblo. El Congreso Elector Manolo Tavares es una actividad que tendrá lugar posteriormente. Yo soy partidario de que no sea tan pronto como culmine esta etapa nodal del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, porque son ya varios meses, ¿no? 5 meses. ¿Y no vale la pena ya legitimar la dirección del partido? Sí. Que sean fruto de la votación. Claro, es un proceso que tendrá lugar en ocasión de la convocatoria del Congreso Manolo Tavares Justo, el Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Queremos conocer tu opinión como dirigente político y quizás también, bueno, como ciudadano responsable. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora el accionar del Ministerio Público respecto a todos estos casos que están, algunos pendientes de conocerse, muchísimos pendientes de conocerse y otros conociéndose de corrupción del gobierno pasado? ¿Realmente tú entiendes que se están dando pasos importantes en la justicia o todavía sientes que se necesita más energía, más rapidez? ¿Qué te parece? Bueno, un juicio al Ministerio Público debe comenzar por afirmar que está al frente una persona no solo capaz, íntegra, sino prudente. Los procesos judiciales demandan de mucha prudencia, porque su precipitación, la festinación de la investigación, generalmente termina en el colapso. Siento que está siendo bien llevado, la gente siempre quiere más. Bueno, que hay algún que otro miembro del Ministerio Público que sin lugar a duda son agentes del espectáculo, pero Miriam Germán es una magistrada de pensamiento, con una grandísima formación, y yo puedo testimoniarlo eso. De manera que hay que esperar. Y a quien está investigando, bueno, eso no me merece ninguna atención. Yo creo que hay que investigar siempre donde quiera que se entiende pudo haberse cometido, en efecto se comprueba si ha cometido una infracción. De modo que si es a fulano, a mengano, si es por corrupción o no, ese no es un tema que a mí me convoca. Tal vez por el hecho de venir del sector, es decir, exacto, yo pronto tendré 40 años en estos menesteres, ¿no? En el pretorio, y siento que la investigación demanda de rigores científicos para que pueda prosperar. Pero al margen de esos elementos jurídicos, Daniel, y viendo la realidad, eso coloca en una situación difícil al PLD y muy difícil a quien se parece a su presidente Danilo Medina. Sí, yo creo que por primera porque vez. Involucrar hermanos, cuñados y ya ahora funcionarios del más alto nivel. Sí, yo creo que por primera vez el PLD comienza a sentarse en el banquillo de los acusados. Yo siempre dije que el PLD nunca había sido llevado al banquillo de los acusados. Se trataba de un funcionario aisladamente que pudo haber sido imputado de la comisión de determinadas infracciones, a veces expedientes muy mal llevados, obrado por la pasión, por gente que quería usar el Ministerio Público como un escenario de autopromoción política y demás, y esos expedientes terminaron lógicamente en el colapso, como he dicho. Pero actualmente el PLD está seriamente amenazado de ser convocado al banquillo de los acusados, porque cuando usted lleva al presidente del partido, cuando usted lleva a la alta dirección del partido, bueno, usted está sentando al partido propiamente. Ese efecto de la persecución, ¿verdad?, que toca a todos y a todo, es un efecto
devastador. Yo dudo que ese partido pueda sobrevivir a esa persecución, porque si se tratase de una persecución de naturaleza simplemente política, que pudieran haber argumentos, como no, en razón de los agentes que intervienen de ese tipo, el partido quizá pudiera salir mucho más fortalecido, como ocurrió en más de una ocasión, pero es que no, es que aquí hay temas de derecho común que están siendo ventilados y van a ser ventilados, y si es de manera seria, eso dejará secuelas insuperables. Pero al margen de eso, la Fuerza del Pueblo tiene vocación de segundo partido. Vemos que el doctor Leonel Fernández dijo que con pandemia él se va a tirar a la calle. Ah, sí, claro. A partir de marzo, de abril, algo así. Es que no se pueden resistir las invitaciones tanto. Es que es un hombre que todos los días alguien lo invita a su casa o a su comunidad. Todos los días, todos los días. Y entonces este es un partido que si decidiere, por ejemplo, juramentar 100 personas todos los días, no tendría un día de descanso como lo tuvo Dios en ocasión de la creación del mundo. Tendría que trabajar los 7 días. Los 7 días, porque es que una escorrentía, y es tanta la avalancha no es una escorrentía indetenible, no solo del viejo partido, que sí, sino también de otros litorales de la sociedad. Gente que nunca militó en política, gente que militó en política y se decepcionó, entiende que Fuerza del Pueblo es su escenario de futuro. Además, hay una encuesta Gallup que se ha pretendido, ¿verdad?, desdibujar de fin de año, que da cuenta de que el líder de la oposición, conforme el testimonio del 54% de los ciudadanos, de los votantes, es Leonel Fernández. Es Leonel Fernández. Y cuando le preguntan a ese mismo mercado de entrevistado quién es el líder en el PLD, solo un 32% responde. El resto dice que no sabe. De manera que cuando la gente no sabe cuál es la cabeza, digamos, de una empresa, de un partido, de un club, de un equipo de deporte, etcétera, hay un problema serio. Hay un problema serio. Se está hablando, ¿verdad?, de una ausencia de dirección que la gente advierte, percibe, y entonces sigue de largo. La gente sigue de largo. Y si se detiene para señalarlos. Entonces, aparte dices que luego del Congreso, van a hacer una pausa para continuar con el Congreso Manolo Tavares. En este Congreso van a ratificar toda la plana mayor del partido. ¿Así será? Bueno, no sé cuál será el tamaño de la franja, el espacio temporal que mediará entre el fin del Congreso, su clausura propiamente, si esa es la palabra correcta, y el inicio del Congreso Manolo Tavares. No, se habló en principio de unas fechas que yo entiendo personalmente habrá y debería moverse, pero no es un proceso ratificador de dirigentes, es un proceso elector de dirigentes. Sí, no es como el PLD que ratificó todo el Comité Central. No puede ser, no puede ser, y a este partido le luciría, porque es un partido que acaba de escoger apenas hace meses su primera dirección provisional. Le luce perfectamente mantenerla por un año, mantenerla por 2 años. Le luce eso. Pero realmente va a haber un congreso electoral para toda la Sí, se convocará un congreso Obviamente, electoral. Leonel Fernández va a ser presidente del partido. Eso. Bueno, que ¿a quién se le ocurriría desechar al principal activo político de que dispone la República? Daniel, ¿y el partido será Leonel Fernández, sin dudas. Daniel, el partido cuenta, quizás no de cara, vamos a decir, conocida o de cara de personas conocidas, pero sí cuenta con una plana de jóvenes que lo integran, que se han ido uniendo, porque vemos que el PRM, parte de su éxito ha sido mantener a los viejos, pero también, en su plana, incluso se ha visto en las instituciones, el presidente nombrar juventud. O sea, el pueblo quiere personas nuevas para probar que realmente pueda haber un relevo y cosas nuevas. O sea, va a suceder lo mismo con la Fuerza del Pueblo. No igual, pero en Fuerza del Pueblo se da un proceso de integración permanente de la juventud a sus filas. No por razones de conveniencia, de coyuntura política, sino porque se trata de una visión que tiene su liderazgo sobre
la necesidad de poner la marcha de la República también en manos de la juventud. También, no solo en manos de la juventud, pero fundamentalmente construir espacios de autopromoción humana para la juventud es una tarea que está integrada a las misiones fundamentales de Fuerza del Pueblo. Y así lo estamos haciendo. Todas las estructuras están dirigidas por jóvenes, todas las estructuras. Y bueno, el concepto de joven está siendo redefinido. Se dice que hasta los 65 años de edad. Eso nos alienta, Ramón. Sí, nos alienta. Para que yo pasé de 65. Bueno, pero bien. Entonces está en la otra juventud. La otra juventud. Sí. Daniel, casi el gobierno va a cumplir 6 meses. Ahora en febrero, el 16 de febrero. En algunos minutos tú puedes dar unas pinceladas de cómo tú evaluarías esos 6 meses del gobierno. Yo creo que ha sido un buen ejercicio. Yo no tengo una sola duda. Tú no eres mezquino en eso. No, un buen ejercicio. Yo creo que el presidente Abinader ha querido manejarse bien y se ha manejado bien. Yo no tengo una sola duda sobre eso. Yo pienso que ha puesto en marcha una serie de programas. A veces la dispersión no es buena, pero son programas que se columbran exitosos si llegaren a culminar, ¿verdad? Y hay una franja importante del funcionariado, de los funcionarios, porque lo otro puede sonar despectivo, una franja importante integrada por gente que está también haciendo su trabajo. Entonces, hay que reconocer que es un gobierno que inicia prácticamente 0 kilómetros, porque lo último que hizo un que otro funcionario de la administración pasada fue llevarse los papeles para su casa. No le permitieron ni siquiera los papeles y los discos duros. Discos duros, todo. No le dejaron la oportunidad siquiera de reconstruir la historia, ¿verdad? Para saber por dónde iban a seguir. Entonces muchos de estos funcionarios jamás habían estado en el gobierno. Son funcionarios que se estrenan en el desempeño de estas actividades. Y siempre creí que había que darle la oportunidad de que enseñaran su musculatura. Bueno, ha llegado a 6 meses. Y esperamos que el presidente Abinader le cuente a la nación su historia. Nosotros tenemos el reparo, como siempre habrá que tenerlos, pero están vinculados a la necesidad de tributar por el perfeccionamiento de la obra pública. Esa es la verdad. Vamos a esperar que todo siga así, porque en definitiva eso es lo que le conviene a la nación, ¿verdad? Que hay un gobierno que tenga sentido común, que pueda, digamos, disponer de un buen juicio, porque cuando un gobierno se aloca de arriba abajo, se perturba todo, y eso impacta a tu casa, impacta a mi casa, porque la gente dice, no, la economía de todos, la tranquilidad de todos. Vamos a creer que en lo sucesivo, una serie de requerimientos que se le están haciendo de contingencia, como la presentación del plan de vacunación, dar cuentas, y todo en nombre del derecho a saber que tenemos los ciudadanos, de cuándo llegan las vacunas, la contratación de esas vacunas, cómo se van a distribuir, cuáles son los operadores del proceso. Bueno, eso merezca la respuesta que se ha solicitado. Daniel, ¿crees tú que las medidas que se han tomado para el coronavirus, en especial el cierre y ahora parcial apertura, son correctas? También te pregunto sobre el tema educación, que es un tema que esta semana ha estado muy sobre el tapete, donde los colegios privados exigen la apertura o la semiapertura, digamos. Y por otro lado, el ministerio dice que todavía no se encuentran las escuelas públicas preparadas. ¿Cómo crees tú que debe manejarse todo esto? Sí, probablemente muchas de las personas que están defendiendo la educación presencial en este momento no mandarían a sus hijos a la escuela hasta tanto no se vacunen a la comunidad. Yo pido que este año no se va a vacunar, Daniel. Bueno, pero sí, yo pienso que sí. No se terminará. No se terminará. No se terminará. Eso hacia cuenta gota. Pero se iniciará el proceso. Ahora, yo no soy partidario de la educación presencial en este momento. Es que yo estoy viendo en las comunidades todos los días lo que ocurre. Por ejemplo, yo viajo generalmente los fines de semana al interior y son brotes y brotes y brotes.
el gran problema de este gobierno, yo quise llamar la atención por las redes a la señora vicepresidenta de la República sobre el mecanismo de administración del toque de queda, por ejemplo. El distanciamiento, las medidas de prevención, que creen eso debe estar en manos de la autoridad. No, la autoridad solo es parte. Eso tiene que estar en manos de los dirigentes de las comunidades. ¿Y quiénes son? Los presidentes de las asociaciones de padres y amigos de la escuela, de las juntas de regantes, los clubes deportivos y culturales, en fin, de las organizaciones de base de la sociedad civil, los bomberos, cómo no, los partidos políticos y la autoridad, pero solo mandan a la policía. Entonces no hay una vocería legítima frente a la gente, frente a los destinatarios del poder. Los interlocutores naturales, que son los pastores, los curas, en fin, los han dejado de lado. Y debió ponerse en manos de ellos la convocatoria al orden. La convocatoria al orden, incorporarlos a través del Consejo de Desarrollo, habilitado ad hoc para estos fines. Bueno, pero eso no ha merecido ninguna atención porque creen que si mandan 5 cabos y un capitán a entrarle a golpe, como se ha visto en los últimos días de nuevo, a las comunidades. Golpe y muertos. Y muertos. Están cumpliendo con el distanciamiento. No, el distanciamiento es un acto de conciencia. Y para forjar ese acto se precisa de la participación de los dirigentes de las comunidades, de los parajes, sesiones, distritos municipales, municipios. Hay que conocer la división político-territorial del país para saber cómo es que eso debe dirigirse. Eso no se dirige desde una mesa haciendo una vocería de prensa y demás, no. Eso poniendo en manos de las gobernaciones, de los síndicos, los diputados, senadores, de esos actores sociales, estos procesos de dirección. Y entonces una franja errátil en la que insiste en militar el gobierno dominicano. Qué pena no tener más tiempo, Daniel Beltré, pero se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo la participación y nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias Patricia. Espero regresar, claro. Claro, por supuesto. Y cuidémonos. Aquí o al Telematutino. O al Telematutino. Amables televidentes, nos vamos a comerciales. Regresamos con la parte final de Propuesta Semanal.